estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Eso lo vamos a ir evidenciando con muchísimo mayor eficiencia en las próximas investigaciones que están por salir sobre este tema. Vamos a hablar para que nos explique en específico qué es lo que se ha hecho con Milagros Pozo. Ella es directora de fiscalización de Indecopi. Bienvenido, señora Pozo, a Exitosa. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes esta noche tratando de explicar y todo en favor de los derechos de los consumidores. Muchas gracias por estar aquí. Cuénteme, por favor, qué es lo que ha entrado en vigencia hoy. Bueno, nosotros más que todo, el día de hoy entró en vigencia el reglamento de la ley de datos personales, ¿no? Pero ya antes de la entrada en vigencia de esta norma, Indecopi ya ha venido haciendo un trabajo muy exhaustivo justamente para garantizar los derechos de los consumidores en lo que se refiere a las famosas llamadas spam, ¿no? Estas llamadas que son las que hacen los proveedores para ofrecer sus productos y servicios. El Código de Protección al Consumidor, que está vigente muchísimo antes de este reglamento y de la ley, establece claramente que los proveedores no pueden contactar a los consumidores si es que no tienen una autorización, si no tienen un consentimiento expreso de parte de los consumidores. Y lo que estamos haciendo como Indecopi, y de hecho tenemos actualmente 14 fiscalizaciones en trámite, es verificar que se esté cumpliendo esta normativa. ¿Y qué es, en la práctica, qué es lo que se va a hacer a partir de hoy? Es decir, ¿qué dice ese reglamento con esta protección de datos personales, específicamente con estas llamadas tan perturbadoras que se llaman las llamadas spam? Sí, bueno, la normativa lo que establece, y como digo, la norma que es de aplicación de parte de Indecopi, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece que no se pueden contactar a consumidores si es que no se tiene su autorización, su consentimiento expreso e inequívoco. Nosotros hemos verificado, como parte de las fiscalizaciones que ya tenemos, de que hay una empresa, en este caso una empresa de seguros y un call center, que no habrían cumplido con esta obligación, y es por eso es que Indecopi, a través de la Comisión de Protección al Consumidor número 3, ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador que, en el caso que se determine la responsabilidad de la empresa, esta podría acarrear una multa de hasta 450 UITs, ¿no? Pero usted me está hablando de un trabajo que ya han hecho, pero hoy día Así es. entra en funcionamiento un reglamento, un nuevo protocolo. ¿Este reglamento y este protocolo de qué se trata? Esta norma en específico es de aplicación de la Autoridad de Datos Personales, que pertenece al Ministerio de Justicia. En este caso, como Indecopi, lo que nosotros hacemos es la aplicación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que lo venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo, justamente con la finalidad de garantizar el derecho de los consumidores, ¿no? Ajá. Entonces, no estoy entendiendo. Este reglamento no tiene nada que ver con ustedes. Sí, el reglamento es de aplicación de la Autoridad de Datos Personales, y nosotros, de hecho, para poder hacer la evaluación, por ejemplo, para hacer la evaluación de las llamadas spam, nosotros tenemos que verificar que haya un consentimiento, y según la Ley de Datos Personales, este consentimiento tiene que ser inequívoco, expreso, ¿no? Entonces, las normas que emite el MINJUS a través de de este reglamento, lo que nos permiten es que podamos detener una guía, pero la norma que nosotros aplicamos como Indecopi es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que establece justamente esta prohibición de llamar a los consumidores, y que está vigente desde el año 2010, ¿no? Señora Pozo, yo le preguntaba, ¿en qué nos beneficia esto? Porque ya podría llamarse un estado de estrés que nos tienen estas llamadas spam. Exitosa. Sí, justamente desde Indecopi, conscientes de esta problemática, que creo que efectivamente es una problemática que nos atañe a todos recibimos este tipo de llamadas, es que Indecopi ha implementado mecanismos muchísimo más agresivos y eficientes para poder identificar este tipo de llamadas. Actualmente nosotros estamos trabajando con modelos de inteligencia artificial que nos permiten poder analizar una cantidad de audios muchísimo más grande de lo que se podía hacer antes, ¿no? Estos audios son las grabaciones de las llamadas que hacen los proveedores, y nosotros,
gracias a esos audios, gracias al uso de inteligencia artificial, hemos podido identificar llamadas en las cuales no había un consentimiento de parte de los consumidores para que los llamen. Y por eso es que, por ejemplo, en el caso de Pacífico, que es el primer caso que tenemos en nuestras investigaciones, hemos analizado más de 50.000 audios y hemos identificado en ellos que hay llamadas a consumidores que no han dado su autorización. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que había antes versus lo que ahora tenemos? Es que la fiscalización ahora está siendo muchísimo más eficiente porque estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Eso lo vamos a ir evidenciando con muchísimo mayor eficiencia en las próximas investigaciones que están por salir sobre este tema, ¿no? Lo que a mí Actualmente me todas llama la nuestras atención, investigaciones. claro, yo entiendo y sé que ustedes han hecho un trabajo que se ha reflejado incluso con el procedimiento sancionador que le han abierto a Aseguradora Pacífico y al call center Impulsa 365 por las llamadas spam, ¿no? Han analizado 50.000 archivos de audio y se acreditó, como usted dice, que no hubo consentimiento. Pero la noticia que nos han dado el día de hoy es que el gobierno ha puesto en vigencia el reglamento. ¿Para qué sirve un reglamento, reglamentar una ley, si ustedes ya lo hacen sin esta reglamentación? O sea, es humo lo que nos está diciendo el gobierno. Eso es lo que no logro yo entender. ¿Para qué el gobierno hace una reglamentación a una ley si ustedes están trabajando muy bien sin esa reglamentación? Es más, hace 7 días sacaron una nota de prensa con lo que usted nos acaba de contar. ¿Para qué el gobierno nos vende humo? Porque son ámbitos diferentes. Una cosa es el tema del tratamiento de datos personales, que eso lo tiene a cargo el Ministerio de Justicia a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, y otro trabajo es el que hace Indecopi con el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Son dos temas diferentes. Definitivamente, la reglamentación que ha sacado el Pero los sector dos son justicia, en llamadas este caso spam. con... Pero los dos son llamadas spam. Claro. Claro, lo que pasa es que el reglamento de datos personales que ha entrado a vigencia el día de hoy, tiene unos artículos vinculados a, por ejemplo, el tratamiento de datos personales en el caso de publicidad. Y justamente, por ejemplo, ahí habla de figuras del primer contacto, por ejemplo, que te pueden llamar para pedirte tu autorización. Entonces, ese tipo de disposiciones finalmente nos sirve a nosotros como Indecopi para poder guiarnos en la fiscalización, pero son dos ámbitos diferentes. No es que se haya sacado, digamos, por las puras este reglamento, no, sino que este reglamento se enmarca en todo lo que es el tratamiento de datos personales. Y Ajá, el Indecopi entra primer en todo lo que es la contacto. protección. Ajá, el primer Ujú. contacto ustedes ya no lo estaban implementando, este proceso sancionador que le han hecho, por ejemplo, a Call Center Impulsa 365, no es precisamente por el primer contacto porque no respetaron eso. No, el sancionador que nosotros hemos iniciado es porque hemos verificado llamadas efectivamente donde se ofrece publicidad al consumidor y el proveedor, en este caso Pacífico, no ha logrado acreditar que tenía la autorización de los consumidores. Ahora, esta Exitosa. autorización no necesariamente se puede dar en una llamada telefónica, sino también se puede dar en un contrato o cualquier otro documento donde fehacientemente, ¿no? E inequívocamente, expresamente, el consumidor autorice que le llegue publicidad. Entonces, lo Y que nosotros ahora hemos hecho este es, ajá, reglamento, ¿qué es lo qué marco les está poniendo a ustedes? ¿De qué se trata este primer contacto que ustedes también van a trabajar con este primer contacto para poder fiscalizar? claro, lo que este primer contacto da y está reglamentado es de que ahora las empresas pueden llamar a los consumidores para pedirles su autorización, para llamarlos efectivamente para ofrecerles publicidad, ¿no? Ahora, como les digo, más allá del tema del primer contacto, nosotros como Indecopi en esta investigación que tenemos, a lo que nosotros nos interesa es de que toda llamada que tenga finalidad publicitaria tenga un consentimiento del consumidor para que así sea, ya sea en un contrato, en una llamada o en cualquier documento fehaciente donde se vea la voluntad del consumidor de que le llegue publicidad a través vía telefónica. Ujú. Señora Pozo, ¿esto del primer contacto no va a empeorar el problema? Es decir, nos van a llamar de diferentes teléfonos para querer tener el primer contacto.
y sacarnos la autorización. Nos llaman de líneas telefónicas de Venezuela, de Chile, de Ecuador, del Perú, de diferentes teléfonos solo para tener el primer contacto, pero pueden ser de la misma empresa. ¿Eso lo van a analizar después ustedes? Claro, definitivamente en la fiscalización que nosotros tenemos todavía vigente contra algunas empresas del sector financiero, del sector seguros y del sector de telecomunicaciones, como parte de la fiscalización, vamos evidentemente en estos audios a encontrar Exitosa. llamadas de primer contacto y vamos a poder determinar si con esas llamadas de primer contacto efectivamente se está autorizando que se den las llamadas que nos entreguen los proveedores, ¿no? E incluso, Karina, es importante señalar que en estas fiscalizaciones que nosotros hemos hecho, hemos encontrado información muy valiosa que va más allá incluso de lo que nosotros hemos estado fiscalizando. Por ejemplo, hay llamadas en las cuales sí hay autorización de los consumidores, pero llaman persistentemente. ¿No? Eso también, o sea, si bien yo estoy autorizando, no significa que me Exitosa. pueden llamar 10, 20 veces al día, ¿no? O por ejemplo, también hemos encontrado algunas llamadas que no tienen contenido, es decir, timbran y cuelgan, ¿no? Entonces, ¿por qué resalto esta información? Porque para nosotros, al finalizar las investigaciones, creo que vamos a tener bastante información que nos va a poder servir como institución para hacer quizás alguna propuesta normativa para fortalecer mejor este tema de las llamadas spam, o por qué no también para que los gremios, en su compromiso de autorregularse, también vean cuáles son las oportunidades que ellos tienen que tener, sin perjuicio, evidentemente, de la actividad fiscalizadora que le corresponde a Indecopi y que lo estamos demostrando con las fiscalizaciones que tenemos y además utilizando herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Una última consulta. Este protocolo del primer contacto no podría convertirse en un arma de doble filo y terminar perjudicando más al usuario, al cliente. Es decir, como le digo, ¿no? Llamarnos de cualquier teléfono, de varios teléfonos, varias veces para lograr el primer contacto. Mire, definitivamente la aplicación de una norma, o mejor dicho, el éxito de una norma se ve durante la fiscalización. Entonces yo creo que como Indecopi, conforme vayamos sigue continuando la fiscalización y también la autoridad de datos haga sus fiscalizaciones, verá si es que efectivamente esta figura que han incluido del nuevo contacto termina siendo eficiente o en todo caso si necesita alguna mejora, si necesita algún ajuste, ¿no? Eso es lo bueno de la fiscalización y por qué es necesaria la fiscalización, porque me permite ver la idoneidad de la norma precisamente que se ha expedido, ¿no? Ujú. ¿Y existe en alguna otra parte del mundo El tema de las llamadas spam, claro, del o sea, primer están contacto? regulados claro, está regulado el primer contacto de diversas maneras porque efectivamente como su mismo nombre nos lo dice, ¿no? Es el primer acercamiento que tiene un proveedor con un consumidor para Exitosa. pedirle la autorización. Aquí es importante señalar que las llamadas, no es que nosotros como Indecopi, como entidades, estemos en contra de las llamadas spam o estemos en contra de determinado sector o proveedor. Lo que nosotros buscamos es que se respeten las normas y como tal, si la norma te dice que para tú llamar a una persona tienes que tener autorización, eso es lo que nosotros tenemos que verificar. E incluso si yo di mi autorización, pero después ya me retracto, también tiene que haber esa posibilidad de parte del consumidor. Y eso también nos permite este análisis que estamos haciendo, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias. Hemos estado con la representante de Indecopi, Gracias. directora de fiscalización de Indecopi. Muchísimas gracias por estar aquí analizando un poco el trabajo de Indecopi y también esta nueva reglamentación que ha salido, que usted puede recibir una llamada del primer contacto. El primer contacto, lo van a llamar. Encima de lo que ya nos llaman las llamadas spam, lo van a llamar para preguntarle, sobre todo ese calvario de llamadas, lo van a llamar para preguntarle si quiere recibir publicidad. Yo no sé Exitosa. si eso va a dar resultado, ojalá. En otros países llaman pero respetan, si dicen no quiero, no te vuelven a llamar, pero acá dices no quiero y antes que termines quiero, ya te colgaron y te vuelven a llamar. Bueno, ojalá que se termine este fastidio. Yo sé que es un trabajo, pero también se tiene que respetar. Se tiene que respetar al que no quiere recibir, ¿no? El que no quiere recibir no va a comprar nada. Eso es básico, 1 más 1.